Hoy lo vamos a hacer con Juan Larrea, el secretario general del Partido Comunista, que es un asiduo participante en las audiencias de este tipo y a quien, cuya palabra siempre hemos tenido aquí en el programa vinculada con esta cuestión. Juan Larrea, buen día, gracias por atenderme. Mario Otero, buen día, gracias a ti por llamarnos y bueno, a Verónica y a todos los que nos están escuchando. Bueno, usted obviamente tuvo una postura de dura crítica en esta audiencia que se celebró el viernes pasado respecto de este requerimiento de la empresa Edesal, ¿no? Sí, nosotros creemos que la compañía permisionaria está forzando en todos los parámetros con la idea de lograr ese aumento. Lo primero que tenemos que decir que desde nuestro punto de vista no están cumplidos los 6 meses que requiere el contrato de transferencia. El último aumento fue a partir del 1 de marzo, o sea que recién podrían reclamar algo a partir del 1 de septiembre. Esto es así y ellos han iniciado el procedimiento el 27 de abril, o sea que 3 meses antes se han planteado esto. Hay que tener en cuenta entonces que los reclamos de ellos son de presuntos daños que están recibiendo porque se ha cumplido la fórmula a través del sistema de prorrateo, o sea, ellos cuando empezaron a reclamar no conocían los valores que iban a tener los supuestos índices que han presentado. Estos índices entendemos que han sido manipulados con valores que no corresponden, es decir, decirles, por ejemplo, que el 42% de aumento en el rubro de mano de obra nosotros entendemos que no corresponde, lo hacen solamente analizando los valores de contratos, convenios colectivos de trabajo, disculpe, como el de Luz y Fuerza, cuando ahí tienen otros trabajadores, Luz y Fuerza y Apoye, ¿no? Tienen otros trabajadores que están en la construcción o que son monotributistas y que por supuesto representan otros costos menores para ellos. Así otro tanto hacen con el índice de precios al consumidor o mayoristas, con valores que superan el 60 y el 70%, cuando la inflación interanual está reconocida en el orden del 50 o 55% según quien la mire, si es la UCA o el INDEC. De todas maneras, esto sigue siendo violatorio de la norma porque hace 2 años y casi medio ya que no se hace la RTI. La RTI, que es la revisión técnica integral, se tendría que haber hecho en el año 2017, pues la última se hizo en el año 2012, más precisamente el 13 de abril. Y el otro término que, bueno, esto, no hacer la RTI significa no revisar todas las normas que hacen el contrato de transferencia, ¿no? Calidad de servicio, inversiones, rediscusión de la polinómica, y entonces la polinómica, esto ellos la quieren discutir sin RTI, o sea, quieren considerar que es de aplicación automática y nunca lo fue, quieren considerar, por ejemplo, cuestiones que hacen a los coeficientes de aplicación que lleva esta fórmula, y el caso de el peaje en particular, que afecta grandemente a los industriales, lo han modificado, y esto no lo digo yo únicamente, sino que lo hace un estudio de un consultor independiente, en este caso el ingeniero Ariel Vivas. Él nos plantea cómo ha sido realmente alterado el sistema cuando se utilizan otros coeficientes, sino los que han sido dispuestos por la norma en el año 2012. Y por último, ¿Cómo ha sido posible eso? ¿y cómo ha sido posible? Alterándolo, Mario, directamente, o sea, no cumpliendo con la norma, modificando una fórmula. Y usted sabe que esto es obviamente un asunto de especialistas. Cuando hay especialistas de un lado y especialistas del otro y nadie que observe y controla, estas cosas ocurren. Yo creo que obviamente esto es una responsabilidad incumplida por parte de la Comisión Reguladora, que en este momento va a tener que decir, ¿el ingeniero Vivas tiene razón o no tiene razón? Es obvio, porque es público esto, ya no es más una cuestión que ha quedado entre casa. Usted sabe que estas opiniones a veces son objetables en función de quien lo haga, y si quien lo está haciendo es una persona que no tiene compromiso político conocido, su opinión sigue siendo
entonces más, digamos, no reconocida, sino por lo menos no tiene compromiso político. Al no tener compromiso político, es decir, la comunidad lo ve de otra manera. Esto es innegable. Esto usted me lo refiere por el ingeniero Vivas. Exactamente, sí. El ingeniero Vivas es una persona conocida. Yo personalmente lo conozco porque compartimos un posgrado en el año 2003-2005, pero es un profesional del medio que actúa en el ámbito de la consultoría de la ingeniería eléctrica en particular, ¿no? O sea, de la energía más precisamente. Pueden consultarlo. De todas maneras, hay otro asunto muy grave, que es a fin de cada periodo de gestión. Los periodos de gestión son aquellos que se establecen en función del contrato de transferencia también, que son aquellos que dividen la concesión. La concesión es de 95 años, empieza en el 93, el primer periodo cumplió en 15 años y el segundo en 10 años. O sea, en el 2018 tuvo que haber lo que se llama, es decir, la oferta internacional del paquete mayoritario, que nunca se hizo, ni se hizo tampoco cuando se cumplió el primer periodo de gestión en el 2000, creo que fue, sí, a los 15 años. Entonces, esto altera completamente las normas, porque lo convierte en un monopolio, ya no desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista financiero, económico, o sea, que tienen asegurado la administración de este bien en forma indefinida sin presentarse competitivamente en el orden internacional. ¿De qué se trata? Bueno, es decir, en el 2018 se tendría que haber convocado una licitación pública internacional, al mejor oferente entregarle el contrato, y si este mejor oferente no era de EDESAL, el que ganara la licitación le tendría que haber pagado a EDESAL, ¿no? En caso que ganara EDESAL no le pagaba. ¿Por qué en el 2018, si usted me acaba de decir que tenía 95 años? Sí, esto no es un descubrimiento, sino que es la propia compañía, su informe, que no es la presentación del balance, sino que ellos se niegan sistemáticamente a presentar el balance, hay que ir a la Comisión de Valores, sacarlo. Ellos acercan algo que es un cálculo financiero del primer trimestre. Y dentro del cálculo financiero del primer trimestre, las condiciones del contrato, esto lo relatan, como relatan también cómo manejan su deuda con Camesa. La deuda con Camesa la manejan, es decir, larga y cómodamente, es una deuda que data del 2015, la empiezan a pagar en el 2018, la pagan en 93 cuotas, o sea, en casi 8 años, y la pagan con un interés punitorio. Bueno, no es un punitorio, es un interés en definitiva, y ahora voy a explicar lo punitorio por qué, del 10% anual fijo. Es decir, pero a nosotros cuando nos atrasamos con una cuota, si nos cobran punitorios e intereses, que superan el 10% de cualquier factura cuando usted no la paga durante un mes. Y esto significa, entre otras cosas, cobrarlo 2 veces, porque ya dentro del cálculo de la tarifa, es decir, la gestión de la mora está calculado, ¿no? Esto se lo señaló el Instituto de Ingeniería Eléctrica de San Juan, entre otras muchas otras cosas que le señaló que no podía encontrar, por ejemplo, activos físicos como líneas, o que tenían zetas en las subestaciones, en edificios grandes, pero subequipadas, o sea, como para aparentar que tenían más potencia, ¿no? Y todo esto hace la tarifa porque engorda, agranda el valor de la empresa, y cuando la empresa tiene más valor, la tarifa termina siendo más Pero grande. Entonces el papel del ente regulador de la energía eléctrica es un tanto bobo. Yo, la verdad que el término, quién sabe, podría ser ofensivo para los profesionales que trabajan ahí, pero yo estoy convencido que no actúan. Imagínese, en la anterior gestión usted iba, hacía un reclamo, y esto no es por salvar ni hundir a nadie, hacía un reclamo y terminaba el reclamo con una respuesta, cuando correspondía, de carácter positivo al reclamante. En este momento, en estos últimos 4 años, prácticamente no ha habido multas. Y cuando una empresa como EDESAL, que no cumple, pero largamente, con las normas de calidad, ahí está el gerente Horacio Barrio Nuevo de la Comisión, de la Cámara de la Industria, perdón, de la ciudad de Villa Mercedes, que permanentemente reclaman por la yo ya le iba a hacer a usted una pregunta específica vinculada con la exposición de Barrio Nuevo, porque precisamente
cuando yo entrevisté hace días atrás al presidente del ente regulador de la energía eléctrica, él resaltó casi espontáneamente, le diría, que el servicio de DESAL es bueno y lo calificó de bueno. Remitió a la comparación de lo que ocurre en otras provincias y cuando yo le pedí que en vez de comparar me dijera por qué era bueno acá en el ámbito local, más allá de la comparación con otras provincias, él dijo que cumplía los parámetros técnicos adecuados. Pero el representante de la Cámara en Villa Mercedes lo que sostiene es que hay una cantidad de microcortes, dice que nosotros los consumidores digamos domiciliarios no lo advertimos, pero que en la industria significan pérdidas importantes. Mire, por empezar no es así lo que dice el ingeniero González, Gerardo González. Le digo la recomendación, porque si uno hablara únicamente de lo que uno investiga, bueno, pero la recomendación del Instituto de Ingeniería Eléctrica, que es un instituto de los más serios del país, es que la compañía de DESAL, estando en el 12% de pérdidas que se colectivizan, insisto, es decir, porque al ingreso, ese 12% se tendría que reducir a un 6%. Está escrito, negro sobre blanco. Es la resolución que presentan ellos en la RTI del año 2012. Esto no ha tenido ninguna modificación. ¿Esa pérdida qué significa? ¿Pérdida de qué? ¿De energía en el transporte? Pérdida de energía, sí, pérdida de energía. Y esa pérdida de energía, como hay que cobrar la energía esa que ingresa, porque la energía esa ingresa en el sistema, si aparece como un consumo, entonces hay que cobrarlo. ¿Y a quién se lo cobran? Y se lo cobran a los usuarios. A nadie más se lo pueden cobrar. Pero además lo que dice Barrio Nuevo... Es como si yo hiciera un flete con un camión, voy perdiendo combustible y ese porque tengo roto el tanque y esa pérdida se la cobro a mi cliente. Usted imagínese que el camión salió con 10.000 litros y llega a su destino con 5.000. Y eso lo termina pagando el que... y en este caso, porque además es monopólico, porque si usted dijera, bueno, está bien, camionero, tenés el camión roto, no te veo nunca más, voy a buscar un camión sano. Nosotros no podemos hacer eso. Es más, cuando, por ejemplo, el industrial es alguien que compra en el mercado eléctrico, es decir, lo compra, digamos, a Camesa directamente, después el peaje se lo tiene que pagar a EDESAL, porque las líneas están siendo administradas por EDESAL. Sí, y usted arbitrariamente, usted tiene que pagarlo igual porque si no se queda sin energía. Por eso la referencia que usted me hizo, Juan, recién cuando hablaba de la industria y refirió también a expresiones del ingeniero Vivas, me habló de temas vinculados con el peaje a los industriales, por ejemplo. Así es. Pero los industriales, además, esto que plantean de los microcostes, que no es nuevo, que viene de antigua data, que ya lo planteó también el presidente de la Cámara, Andrés de apellido, lo dijo claramente. Cada vez que a nosotros se produce un microcorte, cualquiera de los sensibles sistemas de sensores que tiene una línea continuada de producción, deja arriba de la línea un montón de materia prima que es destruida, porque ya no sirve más. Y además hay que sacarla toda de la línea, son pérdidas de mano de obra, pérdidas en tiempo, pérdidas en gestión administrativa. Bueno, es terrible. Y eso de DESAL no lo compensa nunca. Usted en su casa, si se corta la energía eléctrica, bueno, no tiene luz, no tiene televisor, no tiene la heladera, lo que fuera por, qué sé yo, póngale 30 segundos. A veces casi ni se da cuenta, ni tiene tiempo de ir al teléfono para hacer el reclamo. Pero en la industria es otra cosa. Y como no tienen ninguna responsabilidad, porque son un monopolio, de compararse con otros, no se comparan. Y el ente regulador de la energía eléctrica de la provincia, que es el que tiene que controlar, tiene que tener sistemas que detecten eso, bueno, no lo hace. Hay que decirlo claramente, no lo hace. Bueno, esta es la situación. Sabrá ahora el ente qué es con este paquete que le queda en las manos, que realmente es un paquete terrible. Es decir, porque lo que dice, miren, hagan la cuenta. Si realmente el 41% paga una factura de 354 pesos, que cualquiera sabe que es una mentira, Mario. Los números del balance no le dan. Ese
ese triangulito que presentan y que se publica en distintos, lo publicó por ejemplo el Chorrillero, ese triangulito que tienen, que termina en un 8% y empieza en un 41%. Esa fue una comunicación oficial de DESAL, sí. Eso es la exposición de ellos. Eso es con lo que justifican. Es una mentira infame eso. Usted imagínese que si usted hace un promedio del 82%, están pagando una factura de 730 pesos en promedio. ¿Alguien puede creer que una factura de 730 pesos es una factura? Yo calculo que, mire, tengo una acá en la mano de 150 kWh, que es muy poco, es la mitad de lo que puede gastar cualquiera, que está en el orden de los 1.300 pesos. Esa factura es una factura de 75 kilowatts en el mes. Nadie gasta eso. Nadie gasta eso, absolutamente nadie. Y lo dijo con una cara, con un desparpajo, es decir, como si fuera una máquina. Es decir, es un procedimiento, como él mismo reclama, de carácter automático. Van a cumplir con una formulación. Es lo mismo que usted se mete en una máquina con un código, entra y del otro lado sale el resultado. Es esto lo que van a buscar, un resultado preestablecido, diría yo, claramente. Y el impacto no es del 20%, va a ser del más. ¿De más? Sí, va a ser más, porque ellos están hablando de que la composición, por ejemplo, de los impuestos, hablan del orden del 30%. Y cualquiera sabe que la factura tiene un solo impuesto, que es el IVA, en caso de los residenciales estoy hablando, que es el 21%. Y además se le carga, es decir, la tasa municipal del 6,38. Eso 21 más 6,38, toda la vida dio 27,38, nunca dio 30. Únicamente en otras categorías, que en cantidad son mucho menores, en otras categorías podemos hablar de otros impuestos. Cuando aparece el ingreso bruto, cuando aparece el IVA de 27, en el caso de las industrias y de los comercios, es otra cosa. Entonces, no puede hablar de esta manera creyendo que del otro lado, es decir, hay gente que no ve, no conoce. Si hay un abuso, yo diría inclusive. ¿Y qué pasó una última pregunta, Juan, disculpe que lo interrumpa, sí. Por favor. Pero, ¿por qué cree usted que esta vez hubo esta reacción que se está generando, que que es una repercusión que antes no tuvieron las audiencias públicas? Mire, yo creo, Mario, que es simple de entender. Estamos en una situación límite. Ahí fueron los vecinos de un barrio de gente muy pobre, que no los dejaban entrar, al final los dejaron. Fueron vecinos de otros barrios, que me estoy refiriendo a la vecindad. Fueron vecinos de un barrio también bastante pobre, en la zona sur. Estos que hablo son de la zona del Puente Blanco. En la zona sur, creo que se llama Corazón Resiliente, ese barrio, y no los dejaron hablar. Tratan a las personas, digamos, de trabajo común, como que no estarían en condiciones, no estarían habilitadas. En definitiva es eso, ¿no? Definir la cuestión de la tarifa es un asunto de una élite de iniciados, y entonces la opinión de la gente, que son los que pagan, no es necesaria. Eso por un lado. Y por otro lado diría que esa gente que vive en tan terrible condición y que cada vez van aumentando más los barrios, es porque no tienen dinero para comer. Y entre otras cosas no tienen dinero para comer porque hoy en día, es decir, la tarifa para esa gente de energía eléctrica tiene el mismo valor que le cuesta el alquiler. Pagan alquiler de 5.000 pesos y facturas de 5.000 pesos. Entonces, ¿sabe lo que hacen? Van y construyen con chapas, con latas, con tarimas, con nylon, construyen una choza en cualquier terreno que encuentran, y con esos 10.000 pesos que se ahorran, entre comillas, con los cuales no pueden pagar ya ni una cosa ni la otra, con eso comen. Entonces imagínense, usted me pregunta por qué reacciona la gente así, porque ya no tiene para comer. Esta es la verdad. Gracias por atenderme, Buen día. Mario, el agradecido soy yo, y bueno, yo espero que la Comisión Reguladora en este caso haga como todo el mundo le está pidiendo. Yo le pedí directamente que rechace el reclamo de DESAL. Buen día, gracias. Bueno, muchas gracias, buen día. El secretario general del Partido Comunista, Juan Larrea, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Universidad.